tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con novedades jurídicas. Hoy ha habido dos noticias importantes. Una de ellas es que el comité de competición finalmente no va a sancionar a Fede Valverde. No va a haber sanción a Fede Valverde por ese supuesto puñetazo a Baena. Vamos a comentarlo un poco porque ya había habido procedimiento penal, ya se había archivado ese procedimiento penal. Y la única consecuencia posible de ese archivo penal era el archivo del procedimiento administrativo, no podía ocurrir otra cosa. Hoy se ha hecho oficial esa resolución del comité de competición que dice que no hay sanción para Fede Valverde porque el puñetazo no ha quedado acreditado. Y por otra parte vamos a comentar esa resolución favorable del TAS porque da la razón a Osasuna. Por todo ese caso de corrupción deportiva, la UEFA les había dejado fuera de la Conference League, pero finalmente el TAS les da la razón, considera al club una víctima y estará en el próximo sorteo. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, empezando por esto de Osasuna, la UEFA les había dejado fuera de las competiciones europeas, fuera de la Conference League, porque han estado involucrados, como ya sabéis, en ese caso de corrupción deportiva. El único gran caso de corrupción deportiva con sentencia firme a día de hoy, hasta la fecha, es en enero cuando se dicta esa resolución por el Tribunal Supremo y es un caso de corrupción deportiva muy sonado, pero es cierto que en ese proceso penal nunca fue condenado Osasuna. Es un caso de corrupción deportiva donde fueron condenados exdirectivos de Osasuna e incluso varios jugadores que pactaron perder un partido para que Osasuna se quedase en primera división, pero Osasuna en todo momento fue acusación particular, nunca fue acusada. Siempre fue la que impulsó, de hecho fue el propio club el que denunció los hechos, el que pidió que se investigase todo, el que inició todo el proceso penal, toda la investigación, y siempre mantuvo en el proceso una actitud activa de acusar a todos aquellos exdirectivos que habían causado un perjuicio al club. Por lo tanto, en ningún momento tuvo la condición de investigada Osasuna, en ningún momento fue acusada de nada y en ningún momento fue condenada por ningún delito, pese a que fuese un caso de corrupción deportiva como tal. Pese a eso, la UEFA había decidido, dejarles fuera de la competición europea por estar involucrados directa o indirectamente en un caso de corrupción deportiva. Habían propuesto que que fuese declarada como no apta para participar en la Conference League. Osasuna recurrió todas estas decisiones y finalmente el TAS hoy le da la razón, sacan esa resolución y le dicen a la UEFA que admitan a Osasuna porque es una víctima, el club es una víctima de todo lo que ha sucedido a su alrededor y que no tienen la culpa de lo que ha ocurrido como club. Lo que dice esa resolución del TAS es que a la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. Es decir, la UEFA lo que valora muy positivamente es que fue el propio club el que inició la investigación, el que denunció, el que pidió a las autoridades que investigasen lo que había sucedido y que en todo momento ha sido, como decía antes, parte activa para investigar todo lo ocurrido y en ningún momento han sido sancionados ni condenados por nada. Por lo tanto, es injusto que ahora el club quede fuera de esas competiciones europeas cuando ha sido el propio club el que ha pedido esa investigación y el que ha destapado todo, ¿no? Esto lo valora muy positivamente el TAS, les dejan dentro de la Conference League y por supuesto estarán en ese sorteo del próximo 7 de agosto para participar en la Conference League en detrimento del Athletic Club, que ya no va a poder ir, ¿no? Vamos con el tema de Fede Valverde. Es una muy buena noticia para Osasuna, pero vamos con el tema de Fede Valverde porque si decíamos hace, pues no sé, un mes, más de un mes, antes, yo creo que fue antes de que acabase, no, ya había acabado la liga, bueno, hace unas semanas comentaba que el juzgado de instrucción que estaba investigando ese proceso, esa denuncia, esa agresión, esa supuesta agresión de Fede Valverde a Baena en el parking del Bernabéu, había decidido mediante un auto archivar el procedimiento porque no había quedado acreditados los hechos que alegaba Baena. Baena presenta una denuncia, alega que le han dado un puñetazo en el parking del Bernabéu, pero el juzgado finalmente decide archivar la denuncia por varios motivos y el más elemental es que no hay pruebas de lo que dice Baena, no se han aportado pruebas. Está la declaración de Baena que declara una cosa, pero las cámaras de seguridad del parking dicen una cosa diferente y además los testigos no corroboran la versión que da Baena. Por lo tanto,
ante falta de pruebas y teniendo en cuenta ese principio fundamental de presunción de inocencia, no se ha conseguido con lo que ha aportado Baena desvirtuar esa presunción de inocencia de Fede Valverde y se archiva ese proceso penal. El auto se dictó, como digo, hace unas semanas. Lo que argumentaba el auto, la decisión del juez fue porque no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito que había dado lugar a la formación de la causa y por tanto el proceso penal se archivó. En ese momento ya comenté en un vídeo en el que explico por qué se ha archivado mucho más detalladamente, pero no me quiero repetir, tenéis el vídeo en el canal, pero ya dije en su momento que una vez archivado el proceso penal, la única consecuencia que se podía derivar de eso era el archivo del procedimiento administrativo, del proceso ante el comité de competición. Ese expediente ante el comité de competición debía ser inmediatamente archivado porque una cosa no puede ser y dejar de ser, un mismo hecho no puede ser en un proceso y dejar de ser en otro proceso. Si se ha demostrado o no se ha demostrado, mejor dicho, no está acreditado que ese puñetazo se llevase a cabo para la justicia ordinaria, no se puede dar por hecho que la administración lo va a tener por probado. O se ha hecho o no se ha hecho, o está probado o no está probado. En el momento en que un juez, con todas las pruebas a su alrededor, con todas las pruebas que tiene encima de la mesa, considera que no está acreditado, el procedimiento administrativo se tiene que archivar igualmente porque, como decía, un hecho no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. Efectivamente, el comité de competición ha sacado hoy ya esa resolución. Por supuesto, el Real Madrid y Fede Valverde no tardaron en su momento en aportar ese auto al comité de competición y decirles, oye, que es que se ha archivado en el procedimiento penal y se ha archivado por la razón de que no se ha acreditado el puñetazo, por lo tanto aquí lo tienen que archivar igualmente. Pues efectivamente hoy ha salido esa resolución. Hay una cosa que hay que tener clara, ¿vale? Y ahora vamos a explicar la resolución del comité de competición para que no queden dudas de por qué se archiva también esta sanción. Recordad que habían propuesto 5 partidos de sanción para Fede Valverde, no va a cumplir ninguno de ellos, no va a haber sanción ninguna, pero antes de entrar en el porqué, quiero aclarar una cosa que he visto que hay bastante confusión. Hay un principio en España, bueno, hay muchísimos países, que se llama non bis in idem. Significa que no puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Me decís, entonces si yo robo una vez, ya me condenan por esa vez y puedo robar otra vez. No. Tú puedes robar una vez, robas el 25 de julio de 2023 a las 3 de la tarde en casa de fulanito un reloj y solo te pueden condenar una vez por ese hecho. Si tú vuelves a casa de fulanito el 26 de julio y robas un anillo, te condenarán por ese otro robo, ¿vale? Pero por un hecho solo se puede ser juzgado 2 veces, perdón, solo se puede ser juzgado una vez. Esto supone que mucha gente piense que por un mismo hecho no puede ser sancionado penal y administrativamente, pero hay excepciones. Hay casos en los que el ordenamiento sí permite que un mismo hecho se juzgue por la vía de la justicia ordinaria, por la vía penal y además con un expediente administrativo como en este caso. Pero ese principio non bis in idem sí prohíbe una cosa, y es que si en una de las instancias se tiene probado que un hecho no ha sucedido, la otra instancia tiene que ir en consonancia con lo que ha dicho la instancia judicial. Para que sea todo mucho más claro, voy a leer la parte de la resolución donde se explica esto a la perfección, que yo sé que a veces no me explico bien. Dice, el principio non bis in idem determina que no pueda ocurrir lo mismo en la apreciación de los hechos. Es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, pues a ellos se oponen no solo elementales exigencias lógicas, sino también el principio general de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la Constitución española. No puede ser que para el juez no exista el puñetazo y que para el comité de competición exista el puñetazo. Esto no es posible, no solo por lógica pura, sino porque lo prohíbe ese principio de seguridad jurídica. ¿Por qué se ha archivado este proceso administrativo? ¿Por qué el comité de competición cierra? Lo resume muy bien este párrafo. La aplicación de la doctrina constitucional referida en el fundamento jurídico precedente al caso que nos ocupa determina que, una vez declarado por el auto del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidas en vía penal por los mismos hechos que dieron lugar a este expediente, al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito leve que ha dado motivo a la formación de la causa,
no resulta procedente que por este comité se dicte otra resolución que no sea coincidente en cuanto a la apreciación de los hechos producidos con la sostenida por el juzgado de instrucción número 48. La conclusión anterior determina que no resulte necesario entrar a considerar las distintas cuestiones planteadas en el pliego de cargos y en las alegaciones al mismo, sin perjuicio de que este comité valore y aprecie el sólido y motivado trabajo realizado por el señor instructor. El señor instructor había determinado la gravedad de los hechos. Oye, pues me parece tanto de grave, tan poco grave, muy grave, menos grave, lo que sea, ¿no? Determinó que hay una agravante, que es la de que se produzca un acto en un sitio con más gente, con cierta publicidad, por lo tanto considero que hay que poner un partido más, además de los 4 por la agresión, uno más porque se hace en un parking público. Todas estas consideraciones, el comité de competición dice: agradecemos mucho tu labor, pero no vamos a entrar ni siquiera a ver si es más grave, menos grave, hay reincidencia, no hay reincidencia, o hay publicidad o no hay publicidad, o cualquier cosa que hubiese dicho el instructor, porque si el juzgado considera que los hechos no están probados, nosotros tenemos que igualarnos a esa conclusión y decir que los hechos no están probados. En el momento en que un hecho no se ha producido porque no está probado, no podemos entrar a valorar su gravedad, ¿no? Es algo evidente. No cabía otra resolución, no había manera de que fuese esta, de que hubiese otra posibilidad más que archivar este proceso, y Fede Valverde va a iniciar la liga con todos sus compañeros. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, porque he visto mucho revuelo, porque resulta que Marca, en su momento dijo: Marca se ha puesto en contacto con el jugador y admite los hechos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo que diga Marca hoy en día es que, pues lo dice Marca, aquí hay un proceso penal, aquí hay una investigación judicial. Fede se ha personado en las dependencias, Baena se ha personado en las dependencias, hay una denuncia interpuesta, pero además de todo eso hay testigos, hay unas grabaciones de cámaras de seguridad, hay una serie de pruebas y ninguna de ellas puede acreditar que ese puñetazo se produce. Por lo tanto, lo que diga Marca, con los debidos respetos, pues no me importa, porque importa más una investigación judicial donde hay pruebas que más que un testimonio, valen más que un testimonio de Marca, ¿vale? Y además es que, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo le damos? A veces le damos credibilidad a los medios y a veces no, ¿no? Según nos interese. Bueno, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido estas dos noticias y, por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.